En la fuga de los reos secuestradores hubo una fuga masiva de reos, todos lo sabemos. Debido a en esa fuga masiva se escaparon 2 reos de los secuestradores de mi hija. Uno fue recapturado, pero uno aún sigue libre. A raíz de eso yo también pedí seguridad mientras este reo fuera recapturado, lo cual hasta la fecha no ha sucedido. Si Miriam Rodríguez Martínez es una madre que sufrió un gran dolor después de que los cárteles mexicanos le arrebataran cruelmente a su hija. Debido al intenso dolor y su sed de justicia, Miriam se transformó de una madre con el corazón destrozado a una activista dispuesta a luchar. Esta es la poderosa historia de una madre que incansablemente persiguió a los 10 miembros del cártel responsables de la muerte de su amada hija. Pero antes de comenzar, si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete para que siempre estés al tanto de este tipo de videos. Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez nació en 1960 en San Fernando, Tamaulipas, donde llevó una vida aparentemente sencilla, pero debido a la continua lucha entre cárteles y la violencia en la zona, muchos de sus familiares, incluyendo a su hija, se mudaron a otros lugares para evitar el peligro. San Fernando es considerado una bomba de tiempo porque se encuentra en la ruta principal hacia el norte del estado de Tamaulipas, que lleva a Estados Unidos. Según el New York Times, el lugar tiene una amplia red de caminos de tierra y terrenos espesos que los contrabandistas utilizan como rutas seguras para sus actividades ilegales. De 2007 a 2012 México experimentó una intensa lucha por sobrevivir, desde el aumento de la violencia que resultó en que los homicidios se triplicaran. Más de 60,000 personas perdieron la vida en este periodo, mientras que muchas otras desaparecieron o se vieron obligadas a huir por miedo. A pesar del peligro, la hija de Miriam, Karen Alejandra Salinas Rodríguez, de 20 años decidió quedarse en la ciudad para terminar sus estudios y ayudar en el negocio de su madre. Todo iba bien hasta que llegó la tragedia. En 2007 Karen fue secuestrada por el conocido Cártel de las Rosetas. Rápidamente comenzó la incansable búsqueda de Miriam y su familia. Los secuestradores pidieron un gran rescate a cambio de la libertad de su hija. Los Zetas es una conocida organización criminal en México con base en Nuevo Laredo. Esto comenzó a finales de los años 90, cuando exsoldados del ejército mexicano se convirtieron en el brazo armado del Cártel del Golfo. Son conocidos por su extrema violencia y por no dudar en matar. Están involucrados en el tráfico de drogas, extorsión, secuestro, asesinatos y otros crímenes. Son uno de los cárteles más crueles que han causado la intensa guerra contra las drogas en México, donde miles de personas inocentes se ven afectadas. El conflicto entre los cárteles provoca guerras territoriales, peleas por el control de las zonas. Por eso, aumenta el crimen, la violencia empeora y muchas vidas se arruinan. Entre cárteles como Sinaloa y Tijuana, las zonas se convierten en el centro de sangrientas batallas por lo prohibido, el poder y la influencia. Edgar Valdés Villarreal, también conocido como la Barbie, también estuvo involucrado en disputas con cárteles rivales como los Zetas. Según los informes, los Zetas secuestraron y mataron al hermano de Valdés como venganza. Por eso, Edgar Valdés Villarreal también secuestró a 4 miembros de los Zetas y los ejecutó frente a la cámara. Dicho video fue posteriormente obtenido por el Dallas Morning News. En dicho video, supuestamente se puede escuchar la voz de la Barbie mientras interroga a las víctimas antes de ejecutarlas. Este tipo de situaciones muestra lo brutal que es la lucha entre los cárteles. No dudan en secuestrar o matar para vengarse o conseguir lo que quieren. Durante muchos años, las guerras territoriales y la violencia han continuado en México. Esto tiene un gran impacto en las comunidades, causando miedo e inseguridad. Esto también afecta la capacidad de las autoridades para combatir el crimen organizado. Karen Rodríguez es solo una de las muchas víctimas de este tipo de violencia. Mientras la familia Rodríguez estaba envuelta en tragedia, Miriam no dejó de buscar a su hija. En 2012, Karen Rodríguez conducía por una zona remota cuando de repente fue interceptada por 2 vehículos. Salieron hombres armados. La arrastraron a la fuerza fuera de su auto y la subieron a su vehículo. Los secuestradores la llevaron a la casa de la familia Rodríguez y la ataron. Mientras estaban llevando a cabo su plan para el rescate, llegó un amigo de la familia y vio lo que estaba pasando. Por eso, los secuestradores se vieron obligados a secuestrar también al amigo. Después del incidente, la familia empezó a recibir cartas de amenaza.
y exigían un rescate. La familia no tuvo más opción que pedir un préstamo al banco para poder pagar el rescate a cambio de la seguridad de Karen. Hay reportes de que en San Fernando ya hay tantos casos de secuestro que incluso hay bancos que ofrecen préstamos para el rescate. La familia de Miriam lo tomó de inmediato. Se les ordenó dejar el dinero en un lugar. Después, la familia, los secuestradores comenzaron. La familia, los secuestradores. Después, la familia comenzó a recibir mensajes de los secuestradores. Miriam no se rindió. Incluso pidió reunirse directamente con los secuestradores y ellos aceptaron. Se reunieron en un restaurante donde ella se encontró con un hombre que le pidió aún más dinero a cambio de información sobre su hijo. No obtuvo nada. El hombre llevaba una radio y parecía estar hablando con alguien todo el tiempo. Miriam lo llamó Sama. Él dijo que Karen no estaba allí, pero que podían encontrarla a cambio de un pago mayor. Por desesperación, Miriam pagó $2,000, pero aún así no dio resultado. Cuando los secuestradores volvieron a llamar, pidieron otros $500 más. Pasaron los días, pero Karen nunca regresó. En ese momento, Miriam ya estaba separada de su esposo y solo vivía con su hija mayor, Azalea. A pesar del dolor, Miriam sabía que Karen no volvería, pero en lugar de rendirse, prometió que continuaría buscando hasta que todos los responsables de la desaparición de su hija fueran capturados. Este fue el comienzo de su labor como investigadora por cuenta propia. Un punto importante que debemos recordar es por qué Miriam llegó a tomar medidas tan extremas para investigar la desaparición de su hija. Fue porque la policía se negó a ayudar a la familia Rodríguez. Miriam se volvió más decidida que nunca a encontrar a las personas que se llevaron a su hija. ¿Y dónde más podría empezar sino con Sama, el único miembro de la pandilla con el que había hablado? Recuerda, la amiga de la familia que fue secuestrada junto con Karen fue liberada después porque no tenía valor para los secuestradores. De ella, Miriam obtuvo una descripción física de los secuestradores, suficiente para confirmar que Sama estaba involucrado en la desaparición de su hija. En la época moderna, casi todos tienen una cuenta en redes sociales, así que ya no es tan difícil encontrar a una persona, incluso si es un criminal conocido. Miriam comenzó a buscar en internet para encontrar el rostro del hombre con el que habló en el restaurante. Ella dedicó muchas horas a revisar el perfil de Facebook de Karen, esperando encontrar alguna pista sobre el secuestro. Mientras navegaba, vio la foto de un hombre que se parecía a Sama. Estaba de pie junto a una mujer que llevaba el uniforme de una heladería. Al investigar más a fondo, descubrió que el uniforme era de una tienda en Ciudad Victoria, que estaba a casi 2 horas de donde él se encontraba. Reconoció de inmediato al hombre. Era el mismo con quien había hablado en el restaurante El Junior. Miriam localizó la heladería y empezó a observarla con frecuencia. Reconoció a la empleada de la foto y averiguó su horario de trabajo. La observaba todos los días hasta que tuvo la paciencia de esperar a que llegara su acompañante. Finalmente, cuando vio que Sama entró a la tienda, la siguió hasta su casa y anotó su dirección. Lo que hacía Miriam parecía extraño y aterrador, pero en su situación, esta era la única manera de obtener justicia. Pero esta información todavía no era suficiente para que la policía actuara. Necesitaba pruebas más contundentes, así que tenía que acercarse más a ellos, y para lograrlo, tenía que ocultar su identidad. Miriam se cortó el cabello y lo tiñó de un rojo brillante para que no la reconocieran. Se puso el viejo uniforme de su antiguo trabajo en el Ministerio de Salud y fingió estar haciendo una encuesta, tocando en cada casa del barrio de Sama. Su objetivo era obtener información sobre Sama y su grupo. Después de su investigación, llevó todas las pruebas que había reunido a las autoridades, esperando que lo ayudaran. Pero aquí fue donde enfrentó un gran obstáculo. Debido a la violencia generalizada en la zona, los ataques, los secuestros y las miles de personas desaparecidas, la policía ya no puede atender todos los casos. El número de personas desaparecidas llega a 70,000 y la cantidad de crímenes sigue aumentando. Por eso, no se le dio suficiente atención al caso de Miriam. Tuvo que buscar a alguien dispuesto a ayudarla. Y cuando por fin consiguió una orden de arresto, ya era tarde. Sama ya se había mudado. A pesar del fracaso, Miriam no se rindió. Siguió investigando, buscando e identificando a otros miembros de la pandilla, hasta que finalmente encontró muchas fotos de Sama y sus compañeros. Prueba de su habilidad para investigar. Y tal vez por destino, Sama volvió a aparecer en su radar.
El 15 de septiembre de 2014, día de la independencia de México, Luis, el hijo de Miriam, estaba cerrando su tienda en Ciudad Victoria cuando notó a un hombre delgado que le resultó familiar que entró en su tienda. Lo reconoció, era Sama. De inmediato dejó todo y llamó a su madre mientras vigilaba cuidadosamente los movimientos de Sama. Con la ayuda de la policía, Sama fue arrestado. También señaló de inmediato a sus cómplices en el secuestro. Entre los nombres que salieron estaba Cristian José Zapata González, un joven de 18 años. Llevaron a Cristian al interrogatorio y Miriam fue testigo de esto. Desde su punto de vista, parecía solo un niño asustado. Miriam sintió lástima por él. En una ocasión, ella misma le llevó comida y bebida al joven. Según Idalia Salidar Vicencio, amiga de Miriam que también estuvo presente en la investigación, Miriam dijo: "Y sigo siendo madre. Cuando lo escuché, sentí como si también fuera mi hijo". Debido a la compasión que mostró Miriam, finalmente Cristian le contó toda la verdad a los investigadores, incluyendo la ubicación a donde llevaron a Karen. Él dijo: "Estoy dispuesto a llevarlos al rancho, donde los mataron y donde posiblemente estén enterrados sus cuerpos". Cristian llevó a las autoridades a un rancho abandonado, cerca de San Fernando, Tamaulipas. El lugar estaba lleno de impactos de bala, una clara señal de una batalla que ocurrió hace unos meses. Todo el lugar tenía un aspecto aterrador. Mientras exploraba los restos del rancho, Miriam encontró una bufanda. La reconoció. Era la bufanda de su hija, Karen. También vio una parte del asiento del auto de Karen encima de los restos. Estas evidencias reforzaron la sospecha de Miriam de que su hija había sido asesinada. Pero según los informes forenses, el cuerpo de Karen no fue encontrado de inmediato en el rancho. Así que Miriam se negó a creer que su hija ya no estaba. En 2015, los científicos confirmaron que también se encontraron los restos de Karen en ese lugar después de una exhumación masiva de cuerpos en la región. Pero debido a la intensa insistencia de Miriam, el lugar fue revisado nuevamente y finalmente se encontró el fémur de Karen. Mientras Miriam regresaba del rancho, pasó por un restaurante de barbacoa donde ella y Azalea comieron 2 días después del secuestro de Karen. También recordó cuando se reunió con una antigua vecina llamada Elvia Uri Betancourt. Recordó que le preguntó a Elvia si había visto a Karen, pero la mujer lo negó. Para Miriam, hubo algo extraño en su respuesta, una corazonada que no podía explicar. Por eso, empezó a investigar a Elvia. Descubrió que tenía una relación romántica con uno de los secuestradores de Karen, quien en ese momento estaba en la cárcel. Al igual que lo hizo con Sama, Miriam volvió a vigilarla. Esperó durante las horas de visita en la cárcel hasta que apareció Elvia. Ahí también la arrestaron. Más tarde, se descubrió que algunas de las llamadas de rescate que recibió la familia Rodelio también provenían de la casa de Elvia. Una vez más, se comprobó la habilidad de Miriam para observar e investigar. Pasaron los meses, pero Miriam no se detuvo. Siguió buscando la verdad y a los demás involucrados en la desaparición de su hijo. En su investigación, se encontró con un hombre llamado Enrique Joel Rubio Flores, a quien también identificó como uno de los involucrados en el secuestro de Karen. Los medios lo llamaron un cristiano nacido de nuevo. Después de esto, Miriam regresó al pueblo de Enrique Joel Flores en Aldama y visitó a su abuela. Descubrió por su abuela que él asistía regularmente a la iglesia. Por eso, Miriam empezó a asistir a misa en la iglesia de Enrique para vigilarlo. Más tarde, le informó a las autoridades lo que había descubierto, y Enrique Joel Rubio Flores fue arrestado dentro de la misma capilla. Mientras se realizaba el arresto, la familia de Enrique le suplicó a Miriam por compasión, pero ella lo rechazó firmemente. Ella dijo: ¿Dónde estuvo su compasión cuando le quitaron la vida a mi hijo? Pero aquí no terminó la investigación más peligrosa de Miriam. En este punto, Miriam Rodríguez tenía 56 años y llevaba varios años persiguiendo a quienes le quitaron la vida a su hija, pero parecía no importarle su propia seguridad. Siguió luchando hasta conseguir justicia. En esta ocasión, tenía como objetivo a un joven que antes era florista. Miriam descubrió que antes de unirse al cártel, él tenía una florería y probablemente regresó a ese negocio para evitar a las autoridades. Con la ayuda de una pista anónima, Miriam localizó al hombre que vendía lentes cerca de la frontera entre México y Estados Unidos. Cuando el hombre la reconoció, salió corriendo. Pero Miriam estaba preparada. Lo persiguió, lo amenazó
y le apuntó con su arma. Ella retuvo al hombre durante casi 1 hora hasta que llegaron las autoridades. En este punto, Miriam ya no parecía solo una investigadora. Era como una agente encubierta o James Bond. De hecho, ella misma capturó a un criminal. Durante 3 años, Miriam Rodríguez dedicó su vida a buscar a casi todos los miembros vivos de la pandilla involucrados en el secuestro y asesinato de su hija. Ella encontró y logró que arrestaran a 10 de ellos. Usó diferentes métodos como cambiar su apariencia, cortarse y teñirse el cabello, usar identificaciones falsas y hacerse pasar por trabajadora de la salud o funcionaria electoral. De esta manera, podía acercarse a las familias y conexiones de los criminales. Aunque a menudo la rechazaban, no se rindió. Siguió reuniendo información hasta poder armar los casos. Gracias a su determinación, se hizo conocida en todo México como un símbolo de justicia. Pero junto con esto, también pasó a estar en peligro. Como una mujer común en sus 50 que luchaba contra un poderoso cártel, empezó a recibir amenazas contra su vida. Pidió protección al gobierno de México. En un incidente, varios presos escaparon de la prisión donde estaban detenidos los implicados en el caso de su hijo. El 17 de abril, Miriam persiguió a una mujer que trabajaba como niñera en Ciudad Victoria. La siguió durante varios días antes de poder verla y lograr que la arrestaran. En el proceso, Miriam resultó herida mientras perseguía a la sospechosa, pero aún así, logró que la arrestaran. Un paso más hacia la justicia. Pero a pesar de todos sus logros, el 12 de mayo de 2017, Día de las Madres en México, Miriam Rodríguez fue encontrada muerta afuera de su casa. Miriam recibió 13 disparos de los mismos presos que escaparon de la cárcel. Las personas que ella misma había logrado encarcelar por el secuestro y asesinato de su hija. En su incansable búsqueda de justicia, Miriam Rodríguez se convirtió en un símbolo de valentía y lucha dentro del mundo criminal, mostrando hasta dónde puede llegar una madre para defender a su hijo, y se convirtió en una inspiración para que otros hicieran lo mismo. Según el informe policial, el día en que fue asesinada, Miriam regresaba a una pequeña casa donde antes también vivía Karen. Al llegar, se estacionó y bajó del vehículo. Pocos momentos después, una camioneta pick-up Nissan blanca se detuvo junto a ella y ahí fue atacada 13 veces. Su esposo la encontró tirada en la calle, con una mano dentro de su bolso como si estuviera alcanzando algo. Su arma. Miriam falleció mientras era llevada al hospital. Su muerte causó gran conmoción y preocupación en todo México. Las autoridades iniciaron de inmediato una investigación para encontrar a los responsables. Pocos momentos después, el gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, tuiteó que el gobierno no permitirá que la muerte de Miriam se convierta solo en una estadística. Está claro que quienes estuvieron detrás de su muerte temían su activismo contra los cárteles. Aunque Miriam falleció, su mensaje permanece. Su hijo, Luis, sigue buscando justicia para su madre, pero admite que tiene miedo de seguir sus pasos. Muchas personas también se han vuelto más cautelosas por las posibles represalias de los cárteles, pero aún hay quienes siguen luchando por la justicia en honor a Miriam. La historia de Miriam Rodríguez es un recordatorio de los peligros y sacrificios de quienes luchan contra poderosas organizaciones criminales. En su pueblo, fue considerada una heroína y hay una placa de bronce dedicada a su memoria. Su lucha por Karen no terminó con su muerte. Un mes después de su fallecimiento, las autoridades recibieron una pista importante que llevó al arresto de otro sospechoso en Veracruz. También se reveló que uno de los que se llevó a Karen la torturó severamente antes de quitarle la vida. Miriam fundó un grupo llamado Por los Desaparecidos de San Fernando, una organización que ayuda a buscar a los seres queridos desaparecidos. Más de 600 personas se unieron, pero después de su muerte, el número disminuyó por miedo a convertirse en el siguiente objetivo del cártel. Actualmente, el grupo está dirigido por su hijo Luis. Desde 2017, la violencia y el crimen en México han seguido aumentando, y la influencia de los cárteles se está expandiendo aún más. A pesar de todo, Miriam Rodríguez no es considerada una persona violenta ni vengativa, sino una madre que actuó por amor, dolor y en busca de justicia. Ella luchó por su hija hasta su último aliento. Su historia es un recordatorio de que la justicia conlleva riesgos, pero también puede dejar una huella, una inspiración para los demás. Que descanse en paz.